¿Y qué esperar en la final de Champions? A ver, yo si me preguntáis, a mí me da la sensación de que no creo que ninguno de los dos equipos vaya a cambiar demasiado. Empezamos, si queréis, por la parte futbolística y luego nos vamos, si queréis, a la parte más emocional y todo esto, teniendo en cuenta que es una final de Champions y que luego después ya llega el Mundial. Alguno comentabais, yo no creo que se vaya a guardar ningún jugador nada pensando en que luego hay Mundial. O sea, es una final de Champions, yo creo que el torneo ya y el premio es suficientemente goloso ganar una Champions como para no guardarse ningún esfuerzo. En ese sentido, yo creo que no vaya a haber nada de, como te digo, de que vayan a medir sus esfuerzos ni el Paris Saint-Germain ni el Arsenal. Eso por un lado. Yo me espero que vayan a jugar los equipos de gala o los equipos que más continuidad han tenido durante la temporada, durante la Champions. Y del Paris Saint-Germain, a mí me sorprendería si no va a presionar desde el primer momento, del primer momento del partido me refiero. Me sorprendería porque es lo que nos está enseñando Luis Enrique durante también las eliminatorias en los partidos de Champions. Entonces creo que ir a presionar alto me parece, yo creo, lo más corriente, ¿no? Respecto a ello. Lo que no tengo tan claro es lo que va a hacer el Arsenal. Aquí tengo mis dudas porque sí que es cierto que no creo tampoco que le vaya a regalar y a entregar la posesión Arteta a Luis Enrique, pero sí que es cierto eh, pues que a lo mejor el Arsenal no está tan acostumbrado a que le encierren atrás. De hecho, eh, salvo, bueno, yo te diría un ratito la segunda parte, los primeros 20-25 minutos de la segunda parte de la eliminatoria con el Atlético de Madrid, pero el resto ha llevado bastante bien siempre la posesión del balón y demás. Sin embargo, por ejemplo, el Paris Saint-Germain sí que hemos visto que se ha sabido encerrar atrás y salir más a la contra el Bayern. Lo hemos visto en muchos momentos de la eliminatoria, sobre todo en la segunda parte. Entonces, por ahí es por donde yo creo que van las cosas. El Arsenal, no creo, como te digo, yo creo que estará en bloque medio, yendo a presionar, pero no creo que vaya desde el minuto uno tan como si dijéramos, a lo bestia como va siempre el Paris Saint-Germain. Es mi sensación. Luego, otro detalle también importante es el tema de quién se puede poner por delante y cómo puede afectar esto. Y aquí ya nos metemos, evidentemente, a la parte emocional. El Paris Saint-Germain, la mayor parte de los jugadores, yo no sé si todos o casi todos, pues ya tienen el bagaje de haber llegado a una final de Champions. El Arsenal no, y esto puede pasar factura en momentos en los que, yo que sé, el árbitro te pita algo mal, en el momento en el que, pues bueno, hay algún pique en el campo, en el momento en el que recibes un gol. Y claro, yo lo que creo es que si hay un gol en contra, creo que el gol en contra le puede afectar más de primeras al Arsenal que al Paris Saint-Germain. Le veo más capacidad de poder rehacerse al gol al Paris Saint-Germain que al Arsenal. ¿Por qué? Porque el Paris Saint-Germain, si tiene que ir a intentar dominar el partido y a generar peligro porque va perdiendo, lo puede hacer. Tiene mimbres para hacerlo. Sin embargo, veo peor que el Arsenal reciba un gol y tenga el Arsenal que exponerse, abrirse mucho a ir a campo contrario, a presionar y demás y a recuperar el balón. A los jugadores de ataque del Paris Saint-Germain les veo más generosos en los esfuerzos porque pues jugadores que lo hemos visto, ¿no? Lo hemos visto ya como en la anterior Champions lo vimos, lo hemos visto este año también, jugadores como Kvaratskhelia, como Dembélé, como Doué, Barcola, no se ahorran una carrera. Vamos a ver cómo los jugadores del Arsenal lo hacen. Esto sobre todo jugadores que juegan en el extremo, jugadores como Saka, como Martinelli, que están más, como te digo, aquí para venir a ayudar a los laterales que en la ayuda, ¿no? Que para que no les vengan a hacer un 2 contra 1, que esto el Paris Saint-Germain lo ejecuta muy bien. Luego también mucho va a ser muy interesante la guerra en el balón parado, porque hemos visto a jugadores como Neves marcar un gol de cabeza a la defensa del Bayern en un córner. Quiero decir que tiene y hemos visto también a Neves rematar de cabeza una jugada ensayada en una falta al segundo palo al Bayern Múnich con la defensa que tiene el Bayern Múnich, ¿no? Del balón aéreo. Entonces, mucho cuidado con esto porque es algo que le puede sacar mucho potencial el Paris Saint-Germain, pero ojo también que estamos hablando con un Arsenal con un repertorio de jugadas a balón parado increíble, que en solo lo hemos echado un vistazo por aquí a los vídeos de directos anteriores que hemos hecho en estas semis de Champions, porque solamente en una parte, en 45 minutos, es capaz de
en 5 corners hacerte 5 jugadas distintas, colocándote a los jugadores de una determinada manera, haciendo movimientos distintos, del primer palo al segundo palo, haciendo un bloqueo, haciendo un aclarado y dejar todo el segundo palo solo para que entre un jugador. Quiero decir, la riqueza que hay, y además ya sabemos que el departamento del Arsenal que trabaja todo esto del balón parado, sabemos que tiene mucho protagonismo con ello en el juego del equipo, y claro, en un partido en el que se supone que va a haber tanta igualdad, pues el balón parado puede ser determinante. Luego, a partir de ahí, bueno, el físico veremos. Yo creo que los dos equipos, evidentemente, pues llegan como llegan. Estamos en un final de temporada, a punto de llegar, como te digo, a finales de mayo, casi junio, con un mundial a puntito. Por lo tanto, el calendario es mucho más comprimido. El verano anterior hubo un mundial de clubes. Bueno, es que son situaciones que a los dos equipos les pueden generar bastante, bueno, pues sobre todo si el partido llega a la segunda parte o pensando en una prórroga, pues pasará factura, y ahí sí que ya pues el talento individual supongo que será lo que decida el partido. Con el tema de los porteros que me habéis preguntado, bueno, pues a ver, quizá David Raya es un portero, no lo sé, en mi apreciación, quizá David Raya es un portero más completo que Safonov, pero ojo con Safonov, que ha llegado muy bien al final de temporada, ha hecho muy buenos minutos, muy buenos partidos, ha tenido actuaciones importantes, salvando goles que han posibilitado ayudar al Paris Saint-Germain a clasificarse en eliminatorias, y bueno, puede ser esto muy importante. Si el partido va igualado 0-0 o 1-1 o cosas así, ahí sí que va a ser importantísima la batalla del centro del campo. Hay jugadores como Vitinha, como Neves, como Fabián por parte del Paris Saint-Germain, Rice, Odegaard, Zubimendi, bueno, el que juegue ahí, Mikel Merino, si decide finalmente Arteta ponerle de interior, pues es muy importante que sean jugadores que se hagan con el balón, que hagan correr al equipo contrario, que se posicionen en el campo rival con el balón controlado, y ahí sí que va a ser una batalla, yo creo, súper bonita para poder tener en cuenta. Y nada, con todo esto yo veo un poquitín por encima, si me tengo que mojar un poco, veo un poquitín por encima perdón, al Paris Saint-Germain, pero no por nada, simplemente creo que porque le veo, o es la sensación que me da a mí desde afuera, que tiene más variedad de juego o de formas a las que jugar que el Arsenal. El Arsenal le veo muy estructura, muy bloque, muy teniendo que madurar el partido, teniendo que jugar a lo que hacen, sacar el balón desde atrás, posesión, no sé qué. Sin embargo, al Paris Saint-Germain le veo un equipo que, aparte de jugar, de sacar el balón desde atrás y demás, también en un chispazo, en una contra, te puedes quedar 1 contra 1, puede Dembélé buscarse un regate, Kvaratskhelia, Doué o Barcola el que juega arriba, y desestabilizar el partido. Entonces creo que quizás, no sé, a lo mejor veo que pueda tener un poco más variedad de elementos en este sentido el Paris Saint-Germain que el Arsenal, pero como siempre esto es una final y ya veremos qué pasa. Recuerda suscribirte y nos vemos en próximos vídeos.